Dios te ve, no es indiferente a tu dolor. Dios te entiende y quiere envolverte de amor. Dios te ve, no es indiferente a tu dolor. Dios te entiende y quiere envolverte de amor. Él te quiere hacer feliz, pues tiene planes y sueños para ti. Basta confiar, saber esperar y Él obrará. Él te quiere hacer feliz, pues tiene planes y sueños para ti. Basta confiar, saber esperar y Él obrará. Dios te ve. Esta es la seguridad que nosotros tenemos. Dios te ve. Dios sabe lo que vos está viviendo. Dios sabe lo que vos está pasando, porque Él te ve. Porque vos no estás solo, no estás sola. Hay un Dios que te mira, hay un Dios que te conoce, hay un Dios que te llama por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Renata y Dios me habla a mí. Renata, yo te veo. Yo veo tu lucha, tu esfuerzo, tus caídas, las veces que necesitas de la mano para arribarse. Dios me ve. Dios te ve, Jazmín. Bienvenida, Jazmín. Realmente me siento muy bienvenida y un placer aquí compartir este espacio con ustedes y también con todos los televidentes. Qué gusto ya empezar con esta voz. Sí, ¿verdad que sí? Amén. Bienvenido, Juan. Dios te ve, Juan. Gracias, Renata. Sí, Dios me ve y está siempre conmigo. Y te conoce, Sí. te llama por tu nombre, Así Juan. Qué gusto. Y hoy acá en nuestro programa, una invitada especial para rezar con nosotros, una invitada de todos los lunes, grupo de oración de mujeres, mi hermana de comunidad, Marlene. Dios te ve, Marlene. Bienvenida. Muchas gracias, Renata. Gracias por la bienvenida. Bienvenidos a todos. Gracias porque el amor vencerá, así como este encuentro de oración es lo que vence todos los días de nuestra vida. Porque Dios nos mira con amor, nos ve con amor, y ese amor es el que nosotros recibimos para poder dar a los demás. Estar convencidos de que el amor de Dios vence en nosotros es lo que nos da la fuerza para sentirnos plenos, fortalecidos, amados y realizados, porque Dios nos ve así, nos ve con amor. Así que bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este momento en El Amor Vencerá. Y ya quiero acoger a cada uno de ustedes que está con nosotros en el momento, en este nuestro programa, El Amor Vencerá, para que vos puedas decir en tu vida, el amor vencerá en la situación que estoy viviendo, el amor vencerá en esta dificultad, el amor vencerá en esta victoria, porque el amor siempre vence y nos alcanza siempre. Entonces el amor vence por nosotros y en nuestra vida.
Y acá yo quiero ya saber de Marlene un poquito, cuánto tiempo, porque nosotros somos de la comunidad Canción Nueva, entre los miembros consagrados, vocacionados que están ahí en este tiempo de discernimiento vocacional dentro del carisma Canción Nueva, pero yo quiero saber de mi hermana de comunidad. Yo soy de Brasil, ella es de Paraguay. ¿Cuántos años de comunidad, Marlene? ¿Cuánto tiempo que conoce nuestro carisma Canción Nueva? Bueno, conozco el carisma Canción Nueva ya hace casi 20 años, pero soy miembro de la comunidad un poquitito más de 16 años dentro del estado de Segundo Elo o Alianza. Renata es del núcleo o vida. Yo soy en mi sentido de pertenencia desde el Segundo Elo o Alianza. Entonces estamos dentro de ese llamado de Dios que nos miró, que nos vio, dimos una respuesta como laicos. ¿Cómo es como laicos? Dentro de nuestras realidades que nosotros vivimos, como profesionales, como familia, como todos ustedes, nosotros dimos una respuesta de servir a Dios, de ser misioneros para Él, aparte de nuestra profesión y nuestras realidades familiares. Entonces, estoy en la comunidad Canción Nueva, trabajando, misionando, siendo feliz, aquí junto con ustedes y dando a ese Dios que nos ve todos los días. Y esto es una vocación. Es una vocación. Una vocación para servir al Señor dentro de algo que es específico. En nuestro caso, estamos sirviendo al Señor dentro del carisma Canción Nueva, que está a servicio de la iglesia, que está para evangelizar por los medios de comunicación, habla de nosotros. Por eso tenemos acá el corazón lleno de gratitud por esta oportunidad de estar con Yandeyar en este programa El Amor Vencerá, porque evangelizar por los medios de comunicación habla de nuestro carisma. Nuestro fundador, Monseñor Jonas Abib, era un sacerdote salesiano que salió de los salesianos para empezar la comunidad. Y después de un tiempo caminando en la comunidad, la familia salesiana, los propios salesianos, reconocieron nosotros que somos parte de esta familia porque tenemos la misma raíz, los mismos principios, los mismos valores y estamos caminando acá. Y ahora en esta oportunidad, viviendo juntos y evangelizando por los medios de comunicación, por los encuentros que solemos tener, grupo de mujeres, ¿verdad, Marlene? Sí, todos los lunes tenemos el grupo de oración de mujeres en el cual profundizamos esa vida de la mujer en Dios y en especialmente ese proceso de sanación interior, de verse con el amor que Dios nos ve como mujeres, como madres, como esposas, sea en el estado de vida que te encuentres. Y ese grupo de oración son los días lunes, todos los lunes a las 19:30 en la sede de la comunidad Canción Nueva, que es la parroquia San Roque González de Santa Cruz, en el centro de Asunción, que es en el barrio General Díaz, que es Tercera y Yegros. Ahí esta profundización de nuestra vida en Dios como mujeres nos ayuda el grupo de oración a caminar fortalecidas. Exactamente, fortalecidas de Dios, fortalecidas del Espíritu Santo, fortalecidas de este amor, porque Dios nos ve. Vamos a cantar un poquito más para ya empezar el compartir de la palabra en este programa de hoy. Espíritu, llena mi vida, lléname con tu poder, pues de ti yo quiero ser. Espíritu, llena mi ser. Conmigo. Espíritu, llena mi vida, lléname con tu poder, pues de ti yo quiero ser. Espíritu, llena mi ser. Hoy mis manos quiero levantar y en alabanza adorar. Mi corazón
de tu altar. Hoy mis manos quiero levantar y en alabanza adorar. Mi corazón hoy quiero entregar delante de tu altar. Y la palabra de Dios, Renata, hoy nos une en un evangelio maravilloso. Yo te invito a que nos acompañes en esta palabra de Dios que está en el evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice así: siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este evangelio, o esta palabra de meditación, de reflexión, que hoy nos reúne en el amor vencerá, nos habla de dos mujeres que recibieron a Jesús. Ahí hay un punto importante: abrieron su casa, abrieron su corazón, abrieron todo lo que ellas son a la invitación de que Jesús entre. Y dice que Marta y María se pusieron a atender a Jesús. La diferencia de Marta es que Marta corrió a los quehaceres de la casa. Ella estaba acelerada, estaba pensando cómo atenderle a Jesús. Y María se detuvo personalmente a escuchar a Jesús, a sentarse a sus pies. Pero en el episodio de este evangelio, María tiene una actitud especial. Se toma un tiempo para escuchar a Jesús. Sin embargo, Marta pareciera que nos parece tanto. Me parece tanto a mí, te parece tanto a vos, que anda muchas veces con tantas cosas, de ser mamá, de ser profesional, de trabajar, de hacer los quehaceres de la casa, de ir a limpiar aquí, de ir a limpiar allá, de andar un poco agitada. Y dice aquí la palabra, perdiéndonos en mil cosas. Dice aquí de que Marta reclamó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Jesús dice dos cosas: Marta, Marta, andas preocupada y te pierdes en mil cosas. ¿Cuál es la situación de tu vida que hoy hace que vos andes preocupado, preocupada, que andes angustiada, que andes sin sonrisa, que andes sin disfrutar de la esencia de la vida de cada mañana, que te hace triste, que te hace argel, que te hace malhumorada? Tantas cosas de la vida que Jesús captó cómo se encontraba Marta y le dice también: perdida en mil cosas. Hacemos tantas cosas diarias, tantas cosas. Vivimos acelerados, corriendo, no nos detenemos, inclusive nos desenfocamos de las prioridades de nuestra vida. A veces las prioridades que Jesús mismo nos va a presentar es volver a una vida interior, volver a una vida de oración, volver a hacer silencio, volver a parar, volver a escuchar. ¿A quién? La voz de Dios en nuestro interior. Pero vivimos en un aceleramiento. Pareciera que tendremos
que correr cada vez más rápido para ganarle al tiempo. Y nos desesperamos y nos angustiamos. Pero María, quien estuvo a los pies de Jesús, Jesús le da una respuesta a Marta y le dice: una sola cosa es necesaria, Marta. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. María, la hermana de Marta, se sentó a oír la palabra de Jesús. Se sentó a contemplarle, se sentó a dialogar, se sentó seguramente a hablarle de las cosas que pasaban en su corazón. ¿Quién sabe si María se sentó a llorar a los pies de Jesús de las cosas que ella les afligía, les angustiaba? Hoy la invitación que Jesús te hace es que busques la mejor parte. Y la mejor parte es la vida de oración. La mejor parte es volver a Jesús entre tus cotidianas tareas del día. La mejor parte es buscar alimentar tu vida interior con las cosas necesarias, los buenos valores, el buen humor, la palabra de Dios. Esta parte que no se te quitará, dice Jesús, es su cuerpo y sangre. Tal vez hace cuánto que necesitas irte a la misa. Tal vez hace cuánto que necesitas descubrir esto que no te será quitado. Una buena confesión, una buena conversación con un sacerdote para un direccionamiento espiritual ante la angustia o desesperación que estás viviendo. Un buen momento de oración con la palabra de Dios. Eso es estar a los pies de Jesús. Tal vez hace tanto tiempo que necesitas desahogar lo que está en tu corazón, porque necesitas decir tantas cosas, o necesitas llorar, o necesitas expresar aquello que está dentro tuyo. Todo eso es cultivar la vida interior en el lugar correcto, no en cualquier lugar. Nuestro desahogo, nuestra actitud de escucha, nuestra búsqueda de un alimento interior, no es en cualquier lugar, es en el lugar correcto, el que no nos será quitado. Ese lugar es el corazón de Jesús. Ese lugar es el Santísimo Sacramento. Ese lugar es la palabra de Dios. Ese lugar es donde nos encontramos para orar, para parar, para hacer silencio. Ese momento puede ser un buen rosario bien rezado. Jesús vuelve a decir algo tan lindo y quiero repetirte para que vos puedas encontrar en tu vida y en el sentido de tu vida una nueva motivación para poder salir de ese cansancio que te agobia, de esa aflicción, tal vez de esa depresión, tal vez de esa falta de ánimo para vivir. Eso es volver a la vida interior y ahí en tu corazón encontrarle profundamente a Jesús, que te ama, que te escucha, que quiere estar a tu lado, que tiene tiempo para vos, que quiere consolarte, que quiere curarte, que quiere levantarte y devolverte nueva a todos los quehaceres de tu vida cotidiana. Y Jesús te dice de vuelta: Marta, Marta, no andes preocupada, ni te pierdas en mil cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Y quiero que guardes en tu corazón esa palabra que Jesús nos da hoy. Una sola cosa no le será quitada. María ha elegido esa mejor parte. Elegí hoy volver al corazón de Jesús. Elegí hoy vivir una nueva vida interior. Elegí hoy volver a hacer silencio. Elegí hoy volver a decir palabras de bendición, palabras de alegría. Elegí hoy volver a confiar en Jesús. Elegí hoy volver a la confesión. Elegí hoy volver a leer la palabra de Dios todos los días como un alimento de tu vida interior. Elegí hoy la mejor parte que no te será quitada. Y Jesús va a venir, va a renovar tu vida y va a volver a levantarte en la situación que te encuentres como una nueva persona, como una nueva mujer, como una nueva familia. ¿Por qué? Porque tu vida interior a los pies de Jesús va a ser alimentada con todo lo que ya compartimos.
que esta gracia que nos da la vida de oración en este año en que decimos, Señor, enséñanos a orar, nos levante para darnos una vida con sentido, una vida con una prioridad, una vida enfocada en las cosas necesarias. Porque la vida de oración, la vida en Jesús, la vida en el Espíritu, nos coloca en nuestro lugar para poder ver que todo lo que está a nuestro alrededor tiene su lugar indicado. Pero cuando nos sentimos perdidos, angustiados como Marta, corriendo desesperados, sin saber a dónde ir, hacemos lo que ven. Y Jesús quiere lo mejor para nosotros, no lo que venga. Jesús quiere ese orden, ese amor, y por sobre todo quiere dar paz a tu corazón. Quiere dar amor, quiere dar misericordia, quiere dar perdón, quiere recomenzar contigo y que vos recomiences con Él. Entonces, que en este momento esta palabra te resucite, te anime, te levante, porque Jesús ahí está esperando tu lugar en su vida. Que vos estés a sus pies para escucharlo, para entenderlo, para poder levantarte ante las situaciones en que te encuentres. Entonces yo quiero invitarte a que en este momento vos puedas, junto con nosotras, aquí Renata, Flavia y Juan, hacer este momento de pedido de oración a Jesús. Ayúdanos, Jesús, a vivir una vida interior. Ayúdanos a poder tener la capacidad de parar ante los ruidos del mundo, ante los ruidos del trabajo, de la sociedad, ante los quehaceres de la casa, que son tantos, y que tantas mujeres que trabajan tanto en sus casas, cocinando, lavando, amando, atendiendo, a veces se sienten abandonadas, solas. A veces tantas mujeres no son miradas por las propias personas de su casa. Que en esta oración podamos pedirle a Jesús su misericordia y volver a ver de nuevo a aquellos que están a nuestro alrededor, desgastándose por nosotros. Yo les invito a pedir ahora en esta oración la gracia de que Jesús visite nuestro corazón. Entonces ya le decimos, ven Espíritu Santo, ayúdanos a orar. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a profundizarnos en este momento al corazón de Jesús. Ven Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento a poder enfocarnos en aquello que Jesús nos llama, nos pide. Ven Espíritu Santo, inúndanos profundamente de tu presencia. Ven Espíritu Santo, inúndanos. Vamos a cantar al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a esta oración para poder contemplar su presencia, así como lo hizo María. Espíritu, llena mi vida, lléname con tu poder, pues de ti yo quiero ser. Espíritu, llena mi ser. Espíritu, llena mi vida, lléname con tu poder, pues de ti yo quiero ser. Espíritu, llena mi ser. Hoy mis manos quiero levantar y en alabanza adorar. Mi corazón hoy quiero entregar delante de tu altar. Hoy mis manos quiero levantar
y en alabanza adorar. Mi corazón hoy quiero entregar delante de tu altar. Y hoy queremos entregar en el altar de Jesús nuestro corazón. Mientras Marlene estaba hablando, rezando, compartiendo la palabra, en mí salía como una lista de tantas cosas que estoy como Marta, corriendo de acá para allá, que estoy haciendo las actividades, las tareas, las ocupaciones del día a día. Y todo eso será tirado, todo eso perderemos. Lo que no podemos perder es la vida eterna. Perdemos auto, perdemos casa, trabajamos tanto para conseguir y después se acaba. Perdemos ropas, a veces compramos ropas de marca, caro, y perdemos. A veces perdemos cosas que para nosotros fue difícil y perdemos. Pero solo una cosa no nos tira, no es sacado de nosotros, que es nuestra fe, que es tener a Jesús en primer lugar, tener Jesús como el centro de nuestra vida. Yo no sé con quién te identificas más en este pasaje, si está como Marta o como María. Pero lo que el Señor pone en mi corazón es que necesitamos como mujeres, principalmente acá, estamos entre 3 mujeres. Juan es el bendito fruto entre nosotras. Pero como mujeres necesitamos encontrar este equilibrio para cuidar de las cosas que necesitamos cuidar, del trabajo, de nuestra obligación como mamás, como esposa, trabajo laboral, trabajo en la parroquia, en alguna pastoral, algún ministerio, pero también en todo esto que vamos a hacer, tener Jesús como el centro. Nuestro Padre Fundador nos enseñó esto, tener Jesús como el centro de nuestra vida, tener Jesús en nuestra realidad. Tener Jesús como aquel que cuida, que conduce todas las cosas. Entonces nosotros somos invitados a buscar este equilibrio. Yo trabajo, pero mi corazón está conectado a Dios. Yo estoy sirviendo en la parroquia, en la iglesia, pero mi corazón está conectado a Dios. Y vamos a rezar, clamando este Espíritu Santo sobre nosotros para traer este momento de equilibrio. Queremos pedir que el Espíritu Santo venga a darnos sabiduría, discernimiento para equilibrar todas las cosas. Porque el Señor necesita ser el centro de nuestra vida. El Señor necesita ser el centro de nuestra familia, de nuestro trabajo. Aunque estamos corriendo de acá para allá, no podemos perdernos en las preocupaciones. Necesitamos tener a Dios. Necesitamos tener como centro. Y ahora en este momento, mi hermano, te invito ya a rezar otra vez con esta canción, clamando este Espíritu Santo para que venga sobre nosotras. Clamando este Espíritu Santo, Jasmine, en nuestra vida, en nuestra realidad. Recemos otra vez con esta música.
Ven Espíritu, oh, ven Espíritu. A solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, oh, ven Espíritu. A solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero ser aquello que Dios quiere. A solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero ser aquello que Dios quiere. A solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más, a solas ya no puedo más vivir. Y con esta ayuda del Espíritu Santo, queremos pedir porque solo no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lograremos. Entonces, si vos estás como Marta, parar un ratito de tu día, de tu tiempo, y pedir al Espíritu Santo para que venga a ayudarte a salir de tantas cosas que tienen robado tu corazón, a salir de tantas cosas que tienen robado tus pensamientos de Dios. Hoy el Señor te invita a tener tus pensamientos conectados en Él. Aunque está lavando los cubiertos, preparando el almuerzo, aunque esté por ahí caminando dentro del auto, rumbo a tu trabajo, vos puedes tener este corazón conectado al Señor. Y que ese corazón conectado al Señor sea porque vos pidas todos los días la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero pedir en este momento de oración, la fuerza del Espíritu Santo sobre tantas mamás, tantas madres que quedan en sus casas a cuidar a sus hijos. Ven Espíritu Santo, ven a asistirlas, ven a fortalecerlas, ven Espíritu Santo a iluminarlas para la educación de sus hijos. Tantas esposas que cuidan de su familia, de su casa, tantas tías, abuelas, tantas mujeres que como Marta están en el quehacer diario de la casa. Ven Espíritu Santo a socorrerlas, ven a curarlas, ven a devolverlas las fuerzas y a restaurarlas de todo cansancio físico, de todo cansancio emocional. Ven Espíritu Santo sobre las mujeres que dejan sus casas para salir a trabajar, muchas veces para traer el pan diario a la casa. Ven a protegerlas, a guiarlas en el camino correcto de la vida. Ven Espíritu Santo sobre las mujeres que se sienten desanimadas, que se sienten solas. Ven con tu amor profundo a curar todo su ser y ven a levantarlas para un nuevo sentido en su vida. Ven Espíritu Santo, inúndanos. Inúndanos, Espíritu Santo. Quero pedir também, mientras Marlene estava rezando, sentia muito fuerte em meu coração de uma pessoa que está entregue à depressão porque se entregou tanto por seu trabalho, por las coisas e se quedou enferma. E agora vos te sentes em uma depressão e como que não tivera valor. Este sentimento, eu não tenho valor. Porque trabalhei tanto e agora estou aqui, enferma,
nadie me mira, nadie me ve. Y hoy el Señor está diciendo que Él está contigo y que por la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo vos puedes salir de esta enfermedad, porque tu desgaste físico generó un desgaste emocional, psicológico. Y hoy el Señor desea tener esta conexión contigo para restaurarte, para traerte nuevamente a la vida, para devolverte el ánimo. Y aunque vos esté así por un tiempo porque está enferma, tomad de la mano de la Virgen María, agarrar tu rosario, rezar con ella, leer la palabra de Dios. No pierdes tiempo lastimando cosas que no puede hacer. Hoy el Señor desea darte un nuevo rumbo a tu vida. Entonces, tener este corazón conectado al Señor, porque esta es la mejor parte. La salud, a veces perdemos. El empleo, perdemos. Pero Dios, si tenemos a Dios en nuestro corazón, jamás vamos a perder. Porque Dios cuida de nosotros. También quiero rezar por vos que está sufriendo, que está así todo el tiempo de acá para allá trabajando a full en todas las cosas, en tu trabajo, en tu familia, tiene pilas para todo, pero tiene un vacío interior. Y hoy el Señor te invita, mi hermano, para llenar este vacío interior. Porque muchas veces el trabajo es una manera de huirse de sí mismo, de huirse de Dios. Y el Señor quiere que vos tengas este coraje de estar con Él, de permitir que Él te moldee, de permitir que Él esté presente en tu vida. Entonces vamos juntos, sin miedo, de abrir nuestro corazón al Señor. Vamos juntos sin miedo de tener al Señor como el centro de nuestra vida. Y acá no estoy diciendo para dejar de hacer las cosas, no, pero hacer todo con el corazón conectado al Señor. Porque Él es el centro de nuestra familia, Él es el centro de nuestra vida. Que en este momento entonces agradezcamos a la Virgen María su gracia sobre nosotros, que ella sea la maestra que nos ubique al centro de la vida de Jesús y Jesús sea el centro de nuestra vida. Que la Virgen María nos ayude a conducir como mujer, como madre, ese camino que nos lleva a Jesús. Y la Virgen María nos asista, nos auxilie y nos llene de toda su gracia en el camino de la vida para elegir siempre la mejor parte, que no nos será quitada. Jesús es nuestra vida. Digamos entonces todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y queremos rezar también, clamando al Señor por la intercesión de la Virgen María, para que ella pueda ayudarnos. A cada uno de nosotros que estamos unidos en oración en este momento, clamar este auxilio de la Virgen María. Porque muchas veces estamos perdiendo nuestros hijos, perdiendo nuestros niños, nuestros jóvenes para las cosas del mundo. Porque nuestro activismo, nuestras preocupaciones laborales, nuestras preocupaciones en conquistar el poder, en tener plata,
en ser reconocido en la sociedad, hace con que nos olvidamos de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestros hijos. Y la pregunta que viene a mi corazón en este momento es, ¿será que vale la pena todo tu esfuerzo para tener plata, para conseguir dinero y perder tus hijos? ¿Será que vale la pena? ¿Será que vale la pena salir a trabajar afuera, ser reconocida como una persona, una mujer capacitada, pero tu matrimonio está destruido? Tus hijos tienen una carencia afectiva de mamá. ¿Vale la pena tener poder, tener reconocimiento y perder tu alma y perder la alma de tu esposo, de tus hijos? El Señor me habla fuertemente, mis hermanos, porque en la internet hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas que roban nuestros jóvenes, que roban nuestros hijos, nuestros niños, que roba incluso nosotros mismos. Las personas mayores también se pierden con contenidos que no está colaborando para el hijo y para la hija de Dios, que somos nosotros. Entonces vamos a rezar clamando por esta intercesión de la Virgen María, para que el Señor retire de nosotros todo lo que nos quita esta dignidad de hijos, de hija de Dios. Que el Señor puede darnos esta sabiduría, este discernimiento, para ver lo que vale la pena. Queremos alcanzar el cielo, porque el amor ya venció por nosotros en la cruz. Y nosotros no podemos permitir que nuestro egoísmo, que esta competencia laboral, yo soy mejor que el otro, yo quiero ascender en mi trabajo, nos robe la eternidad y también nos hace perder nuestros niños. Que podamos entonces clamar, que este Espíritu Santo venga a clarear dentro de nosotros lo que es de Dios y lo que vale la pena, porque no queremos perdernos, no queremos perder la mejor parte, no queremos que nuestro esposo perca la mejor parte, nuestra familia, nuestros hijos, incluso nuestros compañeros de trabajo. No queremos que ellos también percan la mejor parte. Queremos que todos encuentren esta mejor parte. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Jesús, por esta oportunidad de compartir esta palabra. Gracias, Jesús, por todo lo que Marlene nos trajo. Gracias por esta música. Gracias, Señor Jesús, porque vos hablaste a mi corazón en este programa. Gracias porque hoy vos está renovando, está sacándome de esta tristeza profunda que estaba, este vacío interior, porque faltaba tu presencia en mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque hoy entiendo que necesito tener este corazón conectado a ti, aunque esté en mis trabajos, ¿verdad, Marlene? Sí. Gracias, Marlene. Gracias, Renata, y gracias a Dios y a todos ustedes por rezar juntos con nosotros. Y rezar es abrir el corazón a esa gracia que Dios quiere regalarnos, darnos. Así que vamos a dar realmente gracias a Dios. Y ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Pronto pasa la hora. Y qué gusto es poder rezar en familia. Acá, unida en oración con ustedes, contigo, en tu casa, en tu trabajo. ¿Dónde está? Estamos unidos en oración. Una vez más, gracias, Marlene, por tu predisposición en estar con nosotros. Muchas gracias, Renata, y a todos los que estuvieron con nosotros rezando aquí en El Amor Vencerá. Gracias, Jazmín.
por Amén, estar acá amén. rezando Gracias. con nosotros Realmente también. Un gusto y un placer poder compartir este espacio de amor y de adoración y de oración también, que trae mucha sanación, mucha esperanza, que es lo más importante que creo que necesitamos, esa esperanza. Esperanza de que siempre hay algo mejor, de que siempre Dios tiene preparado algo más para mí. Así mismo. Y gracias, Juan, también por estar acá con nosotros. Amén, Renata. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos vieron hoy. Y como en cada programa, nosotros siempre estamos unidos y permaneceremos unidos. Y ahora más aún con nuestro corazón siempre conectado al Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor vencerá, el amor ya venció y vos puedes proclamar esto en tu vida. Amén. Necesito tanto de tu regazo, madre. Necesito tanto de tu regazo, madre. Quien me ama, me ampara, me protege con manto protector, intercede siempre a mi favor. Quien me ama, me ampara, me protege con manto protector, intercede siempre a mi favor. Me ama, me abraza, me cubre con su manto. Me ama, me abraza, me cubre con su manto de